Listo. Bueno, estaba dándole aquí la opción de grabar a uno de sus compañeros. Además de eso, pues estamos viendo alguna terminología importante. Y el primer tipo de lesión que se manejó en la clase inmediatamente anterior el martes pasado fue una antes del eutéctico, una de tipo hipoeutéctica. Y también estamos viendo, o se está viendo, que cuando se está manejando el término o la variable temperatura, para aquellas temperaturas dentro de una región de doble fase que se encuentran por encima del eutéctico, se le llama proeutéctico. Entonces ya por ahí realizamos algunas, dentro de un enfriamiento lento, que es equilibrio, algunos cálculos y algunos análisis a algunas temperaturas determinadas. Entonces, bueno, vamos directamente entonces a la imagen, que espero que tengan en su poder también. Espero que la estén viendo en este momento. Pues acá tenemos la imagen donde se analizaron algunos puntos. Entonces ustedes me van a ayudar. No alcancé a revisar el video anterior del día martes, la clase, para saber en qué punto habíamos quedado en cuanto pues a los análisis que estamos realizando de esa aleación, que es una aleación de tipo hipoeutéctica, porque se encuentra por debajo del eutéctico. Y en este caso a un 40% en particular, ¿no? Un 40% de estaño en plomo, 40% de estaño en plomo, que es la aleación como pues se indicó, y ya habíamos hecho lo que es el análisis a la temperatura A de 300 grados Celsius, donde todo está líquido. Trabajamos una base de cálculo que creo que era de 500 gramos. Bueno, recuérdenme ustedes, muchachos, que ya eso sí no lo recuerdo. 500 gramos. 500 gramos. Vamos a empezar a apuntar también acá. Bueno, voy a quitar una cámara porque tengo dos cámaras activadas y de pronto la conectividad se cae. Listo. Y aparezco esta entonces. Entonces tenemos una aleación hipoeutéctica, así se le llamaría a esta aleación porque se encuentra por debajo del eutéctico. Esa aleación hipoeutéctica es del 40%, en este caso de estaño en plomo. Ya la temperatura bueno, la base de cálculo, 500 gramos. Todo esto vital para lo que vamos a evaluar más tarde, ¿no? Entonces, lo que estamos es prácticamente como en asesorías previas al quiz. En la temperatura A, todo líquido se encuentra muy por encima de la línea de líquidos. Y pues basados en esa base de cálculo, tendríamos 200 gramos de estaño y 300 gramos de plomo. Y ya el análisis de la temperatura no podemos indicar más. Lo que sí vemos ahí en la imagen del diagrama de fase es un fondo homogéneo. Para estos dos elementos, el plomo y el estaño, pues lo que va a tener es un color muy similar al gris, por decirlo así, pero sería un caldo gris donde no se puede percibir qué es estaño y qué es plomo. Eso para la temperatura A. Para la temperatura B, que creo que se había averiguado cuánto era, ayúdenme con eso. ¿Cuánto fue la temperatura? Profe, qué pena, ¿qué dice? En temperatura, al lado de temperatura, ¿qué es lo que dice? Disculpe. ¿Acá? No, a toda la izquierda, ahí, ¿qué dice? Todo es líquido. Listo, profe. La temperatura B, ¿cuánto? Que por ahí me dijeron, pero bueno, se formuló la pregunta. 250. 250 grados Celsius. Esto creo que ya se había analizado también, ¿no? Donde
todo sigue siendo líquido, ojo, todo sigue siendo líquido. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre S, entre A y B? Ah, bueno, que ahí en ese corte con la línea de líquidos empieza la formación de embriones. Formación de embriones. Creo que el día martes no pudimos realizar trabajo aquí en el tablero. Creo que lo que hice fue utilizar las herramientas que me da Zoom por la conectividad, si no me equivoco. Pero bueno, ¿cómo está la conectividad? ¿Qué tal la imagen? ¿Qué tal mi audio? Muy buena, Profe, profe. está bien, sí. Ah, bueno. O sea, ahí bien por la hora, ¿cierto? Espero que pues, la conectividad no nos dé guerra. Embriones que le dimos un nombre, ¿cómo se llaman? Alfa probeutéctico. Entonces es alfa. ¿Por qué alfa? Porque es la solución sólida terminal que está a la izquierda. Alfa es más rica en cuál de los dos elementos. Todo eso también ya lo hemos trabajado. Bueno, estoy viendo hasta dónde están preparados para el quiz. Alfa es más rica en cuál de los dos elementos que componen el diagrama, ¿no? En plomo. En el Claro, plomo. es más rica en plomo. Tiene algo de estaño, pero el porcentaje de plomo o su pureza es tendiendo hacia el plomo. Entonces, formación de embriones de alfa eutéctico. Y esa formación es que hasta ahora empiezan a generarse en esas esferitas, pero a un tamaño que aún no se le consideran ni siquiera núcleos. Si nos piden, bueno, ¿y entonces cuánto hay de cada uno? Pues volveríamos a decir que hay 200 gramos de estaño y 300 gramos de plomo en estado líquido, ¿no? En estado líquido. Es decir, esos embriones no cuentan en la estadística, porque es obviamente una escala casi que nanoscópica. Y hasta ahí la temperatura B. Temperatura C. ¿Ya habíamos hecho análisis de la temperatura C o ahí habíamos quedado? Creo que habíamos quedado ahí. Listo. Entonces ustedes simultáneamente están viendo la imagen y fuera de eso ustedes ese diagrama deben tenerlo impreso ahí en su escritorio para estar realizando este proceso. Entonces a esa temperatura C voy a ir a la imagen porque necesito regla de la palanca. ¿Por qué necesito regla de la palanca? Porque estoy dentro de una región de doble fase. Cuando me dijeron temperatura A, no puedo hacer, en esa condición de la temperatura A, no puedo hacer análisis a partir de la regla, o mejor, de la regla de la palanca, sí. ¿Por qué? Porque no hay dos fases, es solo una. Entonces, ¿dónde se aplica la regla de la palanca? Donde existan dos fases. En el punto C, ahí inmediatamente a la izquierda se ven las dos fases. ¿Cuáles son las dos fases a las que nos referimos? Alfa más líquido. Y ese alfa, ¿cuál es su nombre completo? Acabamos de decirlo cuando dijimos los embriones. Qué pena, ¿puedes repetir la pregunta? Que ahí tenemos dos fases, ¿cierto? La líquida y alfa, pero alfa ahí no colocaron el nombre completo. ¿Por qué? Porque sería muy dispendioso darle ese nombre tan largo, pero tiene un nombre completo y ya alguien lo nombró por ahí. Alfa Probeutéctico. Probeutéctico. Entonces no olviden eso. Dentro de esa región de doble fase hay dos fases, una sólida que es el alfa probeutéctico y otra que es la líquida. Entonces vamos a ayudarnos de otras líneas. Entonces las voy a trastear. Esas líneas, ¿dónde las voy a ubicar? Las voy a ubicar la línea C, la temperatura que es de 250, no, alguien me dijo 250, no la sabemos aún. Bueno, entonces voy a ubicar la línea y vamos a empezar ese trabajo. Entonces fíjense dónde estoy ubicando la línea, esa vertical. Esa línea vertical va a cruzar tanto a TC como a la línea de sólidos. Esta es la línea de sólidos. Entonces, este es el corte que yo estoy buscando. Entonces, ese corte está a una temperatura determinada de ¿cuánto?
Entonces, ¿alcanzamos a averiguar ese dato la semana anterior? ¿Diré la clase anterior o no? No, señora, ahí fue donde quedamos. Ah, bueno, entonces voy aquí yo a basarme en reglas de 3. Mira, cada 50 grados, ¿no? Porque ahí tenemos de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150 y así sucesivamente. Entonces, aquí tengo que entre cada 50 grados Celsius tenemos alrededor de 8 milímetros. Profe, una pregunta. Señor. Bueno, da en caso que la imagen está en PowerPoint, cuando uno inserta una línea, la línea tiene una dimensión, dado que esta línea pues es vertical, Sí. tiene pues dimensión 0 horizontalmente y le muestra la longitud de la línea. No sé si se puede utilizar de esa manera, o sea, como un método digital para medir, para poder hacer la regla de 3. Sería una opción. Eso es de Office, ¿cierto? Sí, sí, señor, es que como veo, usted tiene la presentación aquí en PowerPoint, entonces usted le da en la línea, si quiere le da en la línea que tiene afuera del diagrama, y le da en formato y le indica los centímetros que tiene la línea. Ah, pero toda la línea, ¿cierto? Sí, y usted pues la va cortando de manera que quede vertical. Aquí en la parte superior dice formato, en la barra de herramientas. No, mirar, a ver, pues no. Ya está en formato. Y aquí en la parte derecha, todo el extremo derecho superior, dice las dimensiones de la línea. Tenemos 9 centímetros, entonces sería trazar líneas. Vamos a ver cómo nos va con ese trazo. $1.2 centímetros según esto. Lo que estoy mirando ahora entre 200 y la línea de TC, ¿no? Apoyado en eso que me comenta que entonces miremos a ver. 0.67. Entonces 1.2 serían 50 grados. 0.67. ¿Cuánto? Alguien que me ayude con esa regla de 3, que bueno, no conocía esto, pues me parece ahorrar un tiempo valioso, ¿no? 2.5769. Revíselo otra vez. 27.9. 27.9, profe. Se comió ahí, para el que me dio la primera dato, una potencia, un espacio. Entonces, 27 punto, ¿qué? Perdón. Ah, sí, profe. ¿Cierto? 27. Otra vez, 7.9 grados. O sea, 28 para manejar interno. Entonces, Sí, 28 grados. le voy a sumar a 200, 28. Voy a dejar esta línea por aquí porque me va a seguir sirviendo para generar esa información. Entonces, temperatura C, ya la conocemos, a 228 grados Celsius. Y sí, está levemente por encima de la media, ¿no? Levemente por encima de la media. Entonces, ya tenemos la temperatura. Ahora vamos a hacer algo similar. Ya les dije cómo se ubica esta vertical, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es que la línea de la temperatura, que ya conocemos cuánto es, que es esta que va de lado a lado, el sitio donde corta la línea de sólidos, que es este, por ahí pasa la vertical. Y la otra vertical la voy a llevar al otro corte. Ese era con el corte con la línea de sólidos. Ahora voy a ir a la línea de líquidos, de la temperatura C, ¿no? Líquidos. Entonces, más o menos por aquí.
Listo, por ahí. Entonces ya tenemos las dos verticales que tienen un nombre. Voy a ponerle nombres. Voy a buscar aquí dentro de las herramientas. Okay. Esta línea, la que tenemos cortando la línea de sólidos, ¿cómo se llama? Ella tiene un nombre. ¿Cómo es el nombre? ¿Es alfa fructífico? No, ella es W sub S. ¿Listo? Entonces, para que la bauticen, ¿no? Y la otra vertical, esta de aquí, ¿cómo se llama? W sub L. Sí, señor. Entonces es la fracción en peso del soluto en la solución, que en este caso es en la parte líquida, ¿no? Esa es la fracción en peso de estaño en la fase líquida y esta W sub S es la fracción en peso de estaño en la fase sólida. Y aquí me falta indicar, entonces 40% que es mi W sub 0. ¿Para qué hago esto de identificar esas tres verticales? ¿Cuál es el motivo? Para después poder hallar el X sub S y el X sub L. Sí, señor, para darle uso a la regla de la palanca. Entonces, de acá a acá es el X sub S. ¿Por qué? Porque está cortando la región de sólidos. Y de acá a acá es el X sub L. Espero que estén viéndolo ahí en la imagen, ¿no? X sub S y X sub L. Ahí ya quedó la palanca que va de este punto a este punto. Pero ¿qué nos hace falta? Conocemos W sub 0 que vale 40. Pero necesitamos averiguar cuánto es el W sub S y cuánto es el W sub L. Entonces de ahí pues voy a aprovechar ahora el nuevo recurso que uno de ustedes me indicó. Entonces voy a trastearlo para acá. A ver cómo me va. Estoy tratando de ser lo más preciso posible. Parece que es ahí. Entonces me está indicando que es 1.53 centímetros para ese 10%. Pues la regla de 3 ahora es 1.53 para ese 10%. Ahora vamos a mirar la distancia que hay entre 10 y W sub S. Que es de 0.87. 0.87. Ahí hay una regla de 3. Con esa regla de 3 que vamos a averiguar el W sub S. Obviamente, pues al valor que me entregue la calculadora le sumamos los 10 que ya llevamos ahí moviéndonos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da eso? 5.68. Podríamos eso aproximarlo. ¿Listo? Y hay un previo, entonces en total, ¿cuánto? Señor. ¿Por qué el 10%? Ah, bueno, porque resulta y acontece, voy a quitar de aquí esto. Esta linecita roja, ¿ve dónde estoy señalando ahorita? ¿Hablo con Fabián? Sí, sí, señor. Y Bueno, sí, sí, la ¿ves vi. dónde estoy señalando? Sí, Desde sí, señor. 0 hasta acá no pueden ser los 6, es decir, porque hay 10 ya hasta aquí, ¿cierto? Sería en total 16, ¿cierto?
Sí, señor. WS, 16. Ya teníamos que el W sub 0 es 40. El WS, 16. Y nos falta hallar el WL. ¿Eso para qué? Para poder hallar la fracción sólida y la fracción líquida apoyados en la regla de la palanca. Y después de hallar la fracción sólida y líquida, encontrar a cuánto equivale en masa y luego en esa masa sólida cuánto tiene estaño y cuánto tiene el plomo, tanto lo sólido como lo líquido, y al sumarlo nos tiene que dar 500, pero también al sumar estaño con estaño nos tiene que dar 200 y plomo con plomo nos tiene que dar 300. Recuerden todo eso que ya aprendimos, ¿no? Es decir, acá seguimos con ese mecanismo. Entonces, conocemos, perdí este dato. ¿Cuánto era el dato de 0 a 10? Que ya lo boté. 1.53. 1.53, muy bien. Entonces, ahora me voy entre 50, miento, entre 40 y la línea roja corta la línea de líquidos. Entonces, acá nos falta ese datico nomás, ¿no? Es prácticamente como un 9. Pero entonces, aprovechemos el sistema. 1.45, para que ustedes hagan la regla de 3. Si 1.53 equivale al 10%, 1.45 ¿a cuánto equivale? Creo que es 9,48. Podemos aproximarlo atrás, prácticamente es como un 9.5. Dejémoslo 9.5. Entonces, WN 9.5 tiene hasta la decena anterior. Ayúdenme en eso, muchachos. ¿Cuánto sería el WN? Entonces serían 49.5. Exacto, 49,5%. Ahora van a revisar la regla de la palanca. Ya la conocen, no es nueva. Entonces, por regla de la palanca, hallen cuánto es la fracción en peso de la fase sólida y la multiplican por 100 para que me dé el porcentaje en peso de la fase sólida. Y lo mismo con la líquida, recurriendo a, obviamente, la regla de la palanca. Entonces, ¿cuál es la palanca para la fase sólida? ¿Cómo quedaría la palanca para calcular la fracción o el porcentaje en peso de la fase sólida? Para hallar esa fracción esto sería W sub L menos sería W sub 0 sobre toda la palanca que sería W sub L menos W sub H. Sí, señor. ¿Cuánto nos da eso ya reemplazando esa información por números? Es de la fase sólida. Sí, señor. ¿Cuánto, muchachos? Ya por ahí nombraron cómo era la palanca con los términos literales. Solo es reemplazar por números. ¿Cuánto nos da?
Profe, para la fase sólida son Sí. 28.35. Bueno, usted nos dijo que 4 decimales, así que sería, profe, esos 4 decimales son cuando se saca nada más la fracción, ¿cierto? Antes de multiplicar por 100. Sí, señor. Ok, entonces sería, sin multiplicar por 100, serían 2835. Bueno, 36 con criterios de aproximación. Ah, listo. Entonces 0,2836, ¿cierto? Sí, señor. Ese Y al 0,2836. Ahora, por aquí alguien me está dando aproximado entero. No, vamos a manejar siempre dos decimales. ¿Por qué? Porque pues, estamos en ingeniería. Entonces, ese 0,2836% nos daría ¿cuánto como porcentaje? da 28.3. Espera, sí, espera. Profe, una pregunta. Señor. Uno cuando le saca los porcentajes, debería dar al final, al sumar todo esto, después de sacar los porcentajes y sacar los gramos, debería al final dar 500, pero si uno hace, por ejemplo, le va sacando los porcentajes al 500, al final no dan 500, sino 527 gramos. Hay un error entonces en el manejo. Entonces, habría que mirar ahorita dónde está. Si usted ya va en esa partecita, ya vamos a revisar. ¿Listo? Yo creo que Profe, es el la fase porcentaje sólida. 49.5. Señor, Yo creo que es por el porcentaje de 49.5. ¿sería? Sí, Ya porque miramos si a por ver. ejemplo, listo. Porque igual el 49.5 es el WL. Y lo estamos viendo ahí en la pantalla. No es que haya un error al tomarlo. Vamos a mirar poco a poco. ¿Listo? Ya tenemos que cuánto es el porcentaje en peso de la fase sólida. Profe, es 28.36%. Ojo con eso, muy bien. Si yo preguntara cuánto es la fracción en peso de la parte sólida, ¿cuál sería la respuesta? En gramos, Ojo, si yo dijera cuánto es la fracción en peso de la fase sólida, es dar solamente el 0,2836. Cuando digo fracción es lo que va de 0 a 1. Si pido porcentaje en peso de la fase sólida, 28,36%. Y si pido a cuánto equivale en masa ese porcentaje, de acuerdo a la base de cálculo, ahora sí, ¿cuánto sería? ¿Qué sería el siguiente paso? ¿No? ¿Cuánto sería el 28.36% de 500? Y hay alrededor de 18 personas conectadas. Todos deben estar ahorita manejando calculadoras porque estamos prácticamente preparándonos para el quiz. Profe, 141.8. 141.8, ¿qué, Sebastián? Gramos. Eso, gramos. De esos 141.8, díganme cuánto es de estaño y cuánto es de plomo. Profe, de estaño sería 56.72. ¿Cómo lo obtuvo? Dice 40% de estaño en plomo, ¿no? Pero en el W sub 0. Sería En la totalidad. 49.5. Es solamente en lo sólido. Entonces, es esto Ah, por el 0,16, ojo. Por el 0,16. Es decir, si estoy hallando cuánto es el estaño en la fase sólida, busco el W sub S.
que es el 16 dividido entre 100, 0,16. ¿Cuánto me da eso? 22.69. 22.69. Ahora, ¿cuánto es la parte líquida? Miento, el plomo. $0.84. 22.69 gramos, ¿no? 0,84 sería la fracción para hallar la masa. ¿Cuánto nos daría? 119.11. 119.11. ¿Quién me acaba de dar ese datico? Porque es que a veces me confundo el nombre y no quiero dar nombres y de pronto pues sí. Profe, Kevin. Kevin, listo, Kevin. ¿Hasta ahora va bien con lo que usted había calculado? ¿O Sí. ya detectó alguna falla? No, profe, yo creo que fue el que me equivoqué en la pregunta. Ah, ok, listo. Bueno, pues ahí vamos corrigiendo y revisando, ¿cierto? Sí. Listo, ahora, por regla de la palanca, una opción fácil sería 100 menos 28.36 me tiene que dar esto. Pero, ¿hasta dónde estoy seguro que yo apliqué bien la regla de la palanca acá? Entonces, hagamos la regla de la palanca acá para tener la seguridad de que L más L me dé 100. Entonces, por regla de la palanca, ¿cuánto es la fracción en peso de la fase líquida para convertirla en porcentaje en peso de la fase líquida y luego convertirla en la masa que tiene la fase líquida? Eso es el proceso que estamos haciendo ahí. Profe, la fracción en peso de la fase líquida es 0.7164 con criterios de aproximación. Bueno, el otro número es 1, entonces no aproxima. Exacto. Y por 100 daría 71.64. Muy bien. El 71.64 de 500, ¿a cuánto equivale? $358.2. 358.2 gramos. Si sumo 141.8 y 358.2, ¿cuánto me da? 500. Debe dar 500. O sea, al menos aparece la masa sin saber que esté completo el estaño del plomo. Ahora, fíjense en algo. A 250 grados, todo era líquido. Pero ahora, 22 grados más abajo, es decir, ese caldo líquido se enfrió 22 grados. Ahora la temperatura en la lanza térmica marca, digo lanza térmica porque no se puede un termómetro, ¿no? La lanza térmica ahora marca 228. Ya se ha solidificado, ¿cuánto? Se ha solidificado el 28.36%, equivalente a si pudiéramos sacar ese sólido del crisol y llevarlo a una gramera, equivalente a 141.8. Y el resto, es decir, ese sólido está flotando en un mar de metal líquido, equivalente a el 71.64, que en gramos sería 358 puntos. ¿Qué significa? Que aún no hemos llegado al punto medio del proceso de solidificación. Hasta ahora estamos más o menos sobrepasando el 25 o la cuarta parte en ese proceso de enfriado para que pase de líquido a sólido. Van a hallar ahora cuánto estaño, y fíjense que siempre arranco con el estaño, que es el soluto, y a él es que yo le aplico el WL. Entonces quedaría... Ahí sería 177.3. Ya el resultado, ¿cierto? Sí, señor. Y lo tuvo realizando el producto ¿de qué forma? Multiplicándolo por W sub L. Sí, señor. 358.2 por 0.495, que le dio un valor de 177.3 gramos. 177.30 gramos para manejar dos decimales.
Epa. Yo ahí le agrego ese cerito como, igual no es que afecte esto matemáticamente, pero para mantener las cifras significativas. Para el caso del plomo sería... Profe, ahí sería .31, porque la otra que le sigue al 0 es un 9. Bueno, listo, muy bien. 31 por criterios de aproximación. Revise el que me dio primero el dato. $505, profe. ¿Cuánto nos daría ese producto? Profe, ese da 180.891. Con 2 decimales sería 89, ¿listo? Entonces, fíjense cómo es el protocolo, ¿no? Así como desde intro, el cuento de las cifras significativas, notación científica, etcétera, etcétera. Pues aquí lo estamos tratando de mantener en un protocolo para que todo el mundo en una evaluación llegue al mismo resultado. ¿Confirmados estos datos por todos ustedes? Sí, señor. ¿Qué hacemos ahora? Sumar los estaños y el plomo. Listo, sumemos estaños a ver cuánto nos da. 22,69 más 177.31. 200. Bueno, mírenlo. 200. Hasta ahí la cosa bien. El estaño ni ha desaparecido ni ha aparecido. Vamos. Y el otro da 300. Entonces seguimos bien. No llegan a dar los resultados ahí. Ustedes de una vez, algo hice mal, devolvámonos. No hay necesidad de qué. Como estamos en quiz, entonces preguntémosle aquí por WhatsApp a fulanito. No, él está ocupado realizando su juicio. Entonces cada uno sabe cómo van las cosas. Temperatura siguiente, hermano, es decir, ese es el tope del análisis. Temperatura D. Entonces vamos a la gráfica. Temperatura D. La temperatura D, fíjense, está pegada a E. Entonces, ¿cómo llamarla? La vamos a llamar 183 grados Celsius más delta de T. Ese 183 grados Celsius también se le puede llamar temperatura eutéctica, ¿no? Un detalle, antes de que se me olvide. Este sólido tiene un nombre. Se llama proeutéctico alfa. Entonces, para que le pongan el nombre, ¿no? Es decir, no es cualquier sólido. Es un sólido llamado proeutéctico alfa. Entonces, póngale ahí ese nombrecito. En la temperatura D, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuánto fue el proeutéctico alfa total que se va a formar? Y no estoy diciendo que sea el 100%. ¿Por qué? Porque aún falta que se dé la reacción eutéctica. Y esa reacción eutéctica se da es con líquidos. Entonces, cuando hagamos este análisis de 183 grados Celsius más delta de T, vamos a ver que aún hay una parte líquida muy representativa que se va a convertir en eutéctico. ¿Y qué es el eutéctico? Láminas de alfa y láminas de beta. Dame un segundito y cuadro aquí para que se vea todo el tablero. En este caso. Ok. Sí. Ya ahí se está viendo todo el tablero. ¿Qué tal la imagen? ¿Sigue siendo buena? Sí, profe. Bueno, me alegra mucho que la tecnología nos esté dando guerra. Entonces, en esta temperatura vamos a hallar primero cuánto es el W sub 0, que ese lo conocemos, es un 40%. Vamos a buscar el WS y vamos a buscar el WL. ¿Para qué? Con esa información poder hallar la fracción en peso del sólido. Recuerden que ese sólido es un proeutéctico total, proeutéctico alfa, así que le quito el nombre, total, ¿no? Y además, ¿cuánto hay de líquido? Esto es lo que vamos a buscar. ¿Cuánto es el
la fracción en peso se va a convertir en porcentaje, obviamente, de producto ético alfa total y el líquido. Este líquido es vital para el TOE. Entonces, cuando lleguemos a la masa de ese líquido, la vamos a tomar como una nueva base de cálculo. Vamos a buscar WS y WL para el nuevo punto, ¿no? Entonces, WS y WL. Vamos a apoyarnos otra vez en las líneas. Entonces, WS arranca aquí donde está el punto D. Me voy a mover hacia la línea de sólidos. Listo, llegué. Esa es. Ahora el otro. Me voy a mover hacia la línea de líquidos. Listo, llegué. Entonces, vamos aquí a utilizar un lapicito rápidamente. Este W ya tiene un valor. Aquí no necesito hacer reglas de 3. Y este WS también tiene ya un valor aquí. Vamos entonces a darle uso a esos dos valores. A él y a él. ¿Listo? Entonces, cuando estamos sobre la línea eutéctica, los valores es, para el caso del líquido, el valor eutéctico, que es 61,9. Para el caso del sólido, el límite de solubilidad que tiene la región sólida alfa, que en este caso es 19.2. Pues 19.2. Profe, qué pena. ¿Hasta dónde sabe que, cómo sabe hasta dónde llegan las líneas? Ah, bueno. Fíjense que es moverme sobre la línea D. ¿Ven la línea D? No la E, la D. ¿La ven? La línea D. ¿Qué voy a hacer? Voy a moverme hacia la izquierda hasta que toque la línea de sólidos. Listo, ya la toqué. ¿Cuánto? 19.2. Y ahora hago lo mismo hacia la derecha. Voy a moverme hasta tocar la línea de líquidos. Ahora, ¿por qué sé que es línea de líquidos? Porque hay una parte líquida. Ahí ya la toqué. ¿Cuánto? 61,9. Entonces, hasta que me encuentre con las líneas. Ese sería el punto D. Ya el punto E, ahorita les digo cómo funciona. Por ahora, punto D, esa sería la manera. Llegar hasta la línea del líquido para la parte líquida y llegar hasta la línea del sólido para la parte sólida. Que es lo que hicimos en la parte del C, pero ahora pues la palanca está cambiando los valores, ¿no? Y en este caso, pues nos lo entrega la misma gráfica porque son condiciones muy importantes. Son límites de solubilidad de la región alfa y ese punto técnico. Entonces, con esa palanca ya podemos calcular cuánto es la fracción. Profe, qué pena que dice ahí arriba. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, señor. Sí, señor. Lo eutéctico alfa total. ¿Y acá sí alcanzan a notar o no? Sí, dice Sí, líquido. bueno, es que aquí lo coloqué en inglés. ¿No? Total. Apliquen palanca y me dicen cuánto es la fracción primero y luego cuánto es el porcentaje, por favor. Profe, a mí me dio 0,513 con criterio de aproximación en gramos. Y Me falta un decimal, María. Son 4 decimales. ¿Sí me entendiste la observación, María José? sí, señor. Es que leas el siguiente. Y el siguiente, el quinto, sí es el que se genera criterios de aproximación o no. ¿Cuánto sería ahora? 0,500 ¿qué? 29. No, pero me estás dando 3 dígitos, no más. María. Por el 0,129. 500. 5.129. 5.119, sí, señor. Ah, bueno, 0.5129, que Sí, se señor. convertiría en 51.29%. En 51.29. Ahora, ¿cuánto es eso en masa?
51.289. Pero la base de cálculo no es 100, María. Profe, serían Además sería- 256.45. Exacto, 256.40. 250 y... ¿Qué? 56.45. Puntos. Se está entrecortando el audio. 56 puntos. 45. Ahora sí. Hagan la palanca para el líquido. Ahorita averiguamos cuánto hay de estaño y plomo en cada una de las fases. Pero ya entra, fíjense, en el punto D, uno no podría decir, ya todo es sólido. No, hasta ahora es sólido, medio sobrepasa el 50%. Es decir, la mitad está en estado líquido. ¿Cuánto sería la palanca para el líquido? ¿Y cómo quedaría esa palanca, no? ¿Quién Profe, me ya en describe? porcentaje medio 48.71. Listo, Kevin. ¿Y cómo fue la palanca procedimentalmente? Bueno, yo lo que hice fue, bueno, la palanca, para sacar el líquido sería W sub 0 menos W sub S sobre toda la Sí. palanca, que sería W sub L menos W sub S. Excelente, esa es. Entonces, 48 punto, ¿qué? Punto 71. Listo, que en masa equivale a... Profe, una pregunta, pero hay casos en donde directamente restándolo por 100 no nos da la fracción. Sí, claro. El detalle es que esta es una buena forma de darnos cuenta que hicimos bien la palanca anterior, ¿no? Pero si yo estoy completamente seguro, dije, no, es que no hay lugar equívoco, yo no hice mal la palanca del sólido, pues simple, 100 menos eso y me da lo otro. ¿Listo? Profe, haría 243.55. 243.55 gramos. Los demás están confirmando. Entonces, para la parte sólida, vamos a hallar cuánto estaño y cuánto plomo. Y lo mismo para la fase líquida, cuánto estaño y cuánto plomo. Para la fase sólida, 256.45 lo multiplico por cuánto. Por el 19.2%. 0,192. Exacto. ¿Cuánto nos da? Eso da 49.23. 24 si utilizamos el criterio de aproximación. 24, listo. 49.24 gramos. Entonces, fíjense que alfa proeutéptico, igual que pasa con alfa, es más rico en plomo, porque hay poco estaño. ¿Cuánto sería lo de estaño? Que es cercano a 200 y pico de gramos. 100 de plomo, no estaño. Entonces, aquí sería para el plomo 256.45 ¿por cuánto? Por el 80.8%. Sí, señor. Entonces, ¿cuánto nos daría? $207.21. 207.21 gramos. Entonces estamos confirmando que siempre las soluciones sólidas alfas, en este caso de estaño en plomo, son más ricas en plomo. Ahora para el líquido, para el estaño, 243.55 multiplicado por 0.619. 0.619 Sería por punto 61. por punto 61, sí señor. Sí, perdón. Ok, ¿cuántos serían gramos? 148.56.
148.56 gramos, muy bien. Y para el plomo sería 243.55 gramos, ¿por cuánto? $51.26%. ¿Por el qué? ¿O ya me están entregando la masa? No, la masa tiene que ser casi... No, es por el 39%. Eso, por el 39% o de una vez por 0,39. Como dice la canción. ¿Cuánto plomo? Profe, en el del estaño queda .57, porque después del 56 hay un 5. Ah, bueno, 57, listo, con criterios de aproximación. Sí, señor. Plomo, 94.98 gramos. no, 94.98. Vayan confirmando operaciones, ¿no? Yo lo estoy ahorita confirmando. Ya eso. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Antes de pasar a la temperatura E. Sumar esto, los Sumar. elementos. Sumar el estaño y sumar los plomos. Esa es la manera de revisar. ¿Vamos bien? Bueno, entonces sumen estaños, sumen plomos y deben darles lo que originalmente se agregó para generar pues esa aleación, ¿no? Profe, yo no estoy entendiendo. ¿Qué parte? Es que, o sea, pues ahí, pues cuando hicimos lo de la palanca, pues sí lo entiendo, pero de ahí en adelante no lo entiendo. O sea, hasta aquí, que los porcentajes vienen. Pues ahí el 256.58 de ahí, o sea, inclusive eso no sé cómo lo sacan. O sea, no se supo de dónde salió el 256.45 gramos. No, porque, o sea, lo saco y me da lo mismo, pero no me da como 25.6, no. Bueno, entonces, ya hallamos por regla de la palanca cuánto se ha solidificado. ¿De quién? Del protéctico alfa total. Ahora lo que necesitamos saber es ese 51.29% en términos de masa, ¿a cuánto equivale? Entonces le voy a sacar a los 500 gramos de la base de cálculo, le voy a sacar el 51.29%. Entonces hágalo. Con Fabián estoy hablando, ¿cierto? Sí, señor. Haga ese primer paso, mientras los demás van confirmando allá los datos que ya tuvimos. Entonces hay muchos que deben estar quedados, ¿no? Entonces, confirmemos eso. ¿Cuánto es el 51.29% de 500? Luego, por otro lado, la suma de los estaños me dio 197.81. Sí, profe, creo que está mal el estaño de la porción líquida. Profe, yo tengo una pregunta. A mí el porcentaje de... Regáleme un segundo. Quiero salir de Fabián. ¿Con quién hablo? Al final haciendo... Bueno, se me cayó un poquito la conectividad según acabo de ver, pero vuelve y juega. Termino de revisar lo que Fabián me preguntó, miramos si no están dando los resultados, porque por ahí creo que advertí que están diciendo que no dan, y luego la pregunta de alguien más que por ahí la está formulando, no olvide su pregunta, téngala ahí calientica y ya la respondemos. Fabián, ¿cuánto le dio? Fabián, ¿sí me está escuchando? Sí, señor, profe, pero espéreme. Eso es sencillo. Usted lo que hace es, si 500 gramos es el 100%, porque es la base de cálculo, el 51.29%, ¿cuánto? ¿Listo? O la otra opción, 51.29 lo divido entre 100
y lo multiplico por 500. O en las calculadoras también, pues el 51,29 lo digitan como porcentaje, lo multiplican por 500 y les bota esto. Bueno, hay más de una opción. Cualquiera de ellas lo lleva a lo mismo, la que usted mejor maneja. Ahora, lo que quiero es que me crees y este fue el resultado. Pues eso estaba mirando, pero no, es que no sé. ¿No le da? No. ¿Cómo la está haciendo? Describe la calculadora. Pues por regla de 3 sería multiplicar 51.29 por 100 dividido en 500, ¿no? No. ¿Por qué por 100? Por 500. Profe, también no No, sería porque, más fácil. sí, por 500 dividido en 100. Es que está haciendo más la regla de 3 todavía. ¿Listo? Sí, ya me dio. Ahora, ¿qué viene? Siguiente pasito, ya sabe cómo llegar acá. Siguiente pasito es, de los 256.45 gramos que hay en la fase sólida protectica alfa, ¿cuánto es de estaño dentro de esa masa de plomo? Entonces, para el estaño, coge esa masa, 256.45, y la multiplica por el WS. Entonces voy a buscar para esa temperatura, el W sub S, mírenla. ¿Cuánto? 19.2. Entonces, ¿qué hago para que pues, la regla de 3 sea más rápida? 19.2 lo divido entre 100. Me olvido el porcentaje. 19.2 lo divido entre 100 y lo multiplico por 256.25, que sería el 100%, ¿no? ¿Cuánto da eso? $49.2384. Entonces ese 8 sigma al 3 a 4, mírenlo, 49.24. ¿Listo? Listo, sí, señor, ya. Ahora, Gracias. ¿cómo hago con el plomo? Entonces vuelvo a tomar el 206 porque es la base sólida. ¿Y qué hago? ¿Cuánto es 100 menos 19,2? Ojo, 100 menos 19,2, ¿cuánto es? 80.8. Divídalo entre 100. Ahí tiene un ayudante que yo creo que no le está ayudando mucho, pero bueno. 0.808. Eso lo multiplica por el 100%, que es 256.45. ¿Cuánto dio? 207.2180. 21.80. Sí, señor. O sea que aquí hay criterios de aproximación, los que me han dictado esto. Sería 207.2180. 22, sí. Sí, señor. Entonces aquí hay un 2 que de pronto al sumárselo a esto, no, aquí hay un 2, aquí queda erróneo, es decir, aquí no me da 300 por ningún lado. Entonces hay que revisar nuevamente estas operaciones. Profe, Señor. Profe, yo sí, también tengo una bueno, pregunta. referente a eso es el W sub L. Profe, ahí da 21. Bueno, Ahí tiene que dar 21, profe. Los que no dan son los estaños. Sí, tal vez por la aproximación. Sí, profe, miren no mi calculador. Vamos a mirar, yo lo voy a hacer acá con mi calculador. A ver si... Da punto 2116. Profe, a mí el Profe, es que porcentaje aquí en peso me estamos da. multiplicando el... Es que la fracción líquida la están tomando como 61 y es 61,9. Sí, señor. Esa es la falla. Acá yo omití el resto. Y obvio, por ahí está el error. Lo que estaba diciendo inicialmente María José. Sí, señor. Listo. Entonces, los estaños hay que corregirlos. No, y los plomos, porque igual
Ah, no, mentira, lo que hay que corregir es... Profesor, líquido. el primero sí está bien y el segundo está mal. Ajá. Entonces, volver a hacerlo, pero con el 61 voy a corregir aquí también 256.45 por .808. 20721. No, aquí no hay criterio de aproximación. Acá 21. De pronto lo que hizo fue mantener los decimales anteriores. 21, sí. Ahora, para el estaño en el líquido, 243.55 por punto... Da 150.76. 150.76. 150.76 gramos. Fíjense que aquí ya estamos dándonos cuenta lo importante de hacer esa suma. Porque si no cuadra, oiga, lo hicimos mal. Toca embobinar. Y punto 381 por 243.55. 92.79. 92.79 gramos. Espero que les haya dado también eso. Ahora sí, estaños con estaños, plomos con plomos. Ahora sí, profe. Así sí da. Pero fíjense que lo que yo les decía, no necesito, estoy en un previo y no me da, miremos quién me ayuda. No, no, no. Nosotros mismos lo detectamos. Pues, lo estaba indicando María José 0619. De pronto, por el copiar rápidamente, pues omití el 9, lamentablemente, pero incluyenlo, corrijamos ahí. Listo, la temperatura D. Voy a borrar porque se me acabó el tablero. Tengan en cuenta algo antes de que se me olvide. Estos 243.55 le van a llamar, le van a colocar ahí esto. Ahora es nuestra nueva base de cálculo. ¿Por qué? Porque si estamos en proceso de solidificación, pues ya se solidificaron 256.45. Ahora viene la etapa de solidificar el eutéctico, que es una nueva fase. Pero no se puede solidificar ya lo solidificado, es decir, esto ya quedó solidificado. Si ustedes miran la imagen, vayan a la imagen, no al tablero. Resulta que la imagen, para cada temperatura, hay una vista al microscopio. Entonces, para la temperatura C, miren la imagen al microscopio que hay acá. A ver si le puedo hacer un zoom. Mensaje B. Bueno, me estoy demorando porque es que tengo varias pantallas aquí, la del chat, la del tablero, entonces pues me toma el pelo. Listo, y aquí le hice un acercamiento. ¿Están viendo mejor esta imagen? Confírmenlo. Sí, profe. Listo, esta es la imagen si pudiéramos hacer una observación del crisol a una temperatura de 228 grados Celsius. Entonces, cuando hicimos esas operaciones a 228 grados Celsius, nos dio que la cantidad de sólido era del 28.36%, ¿cierto? Y la cantidad de líquido del 71.64%. Pasó. Entonces, aquí tenemos que del eutéctico el 24. Obviamente, ellos hicieron sus cuentas con el WL y el WS que tenían. No nos va a dar iguales. Y hacen criterios de aproximación enteros. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí, como si fueran unos granitos flotando en un mar líquido, es el proeutéctico alfa.
a una condición de la temperatura C, que es 228 grados Celsius. Cuando vamos a D, que es la que acabamos de trabajar, pues obviamente esos cristales del protéctico alfa han crecido, ya son más grandes, equivalentes al 51%. A nosotros nos dio en las cuentas alegres 51.29. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los mismos valores, el mismo 19.2 y el mismo 61.9, tanto los que hicieron el libro como nosotros. Entonces, por eso ellos aquí hacen un criterio de aproximar solo enteros. Nosotros lo vamos a manejar siempre con 2 decimales. Entonces, fíjense que son cristales flotando en un líquido equivalente al 49%. ¿Qué ocurre en el siguiente paso? Este sólido no se va a fundir. Él queda ahí y va a ser encapsulado, es decir, en torno a ese protéctico alfa va a generarse un nuevo sólido que va a encapsularlo. Y ese nuevo sólido se va a llamar eutéctico. Y ese eutéctico lo conforman láminas de alfa, ya no es alfa protéctico, sino láminas de alfa y láminas de beta. Que si tienen la imagen impresa, pues es el que viene debajo, la imagen que tenemos inmediatamente debajo. Entonces, si comparan las dos imágenes, esta y esta, pues fíjense que lo que es protéctico alfa está fiel copia. Lo que se modificó fue lo líquido. Lo líquido ya no es líquido, se convirtió en eutéctico. ¿Y el eutéctico qué lo comprende? Alfa y beta, obviamente, pues como eutéctico, ¿no? Entonces, una lámina oscura que es alfa, una lámina clara que es beta y así tipo sándwich sucesivamente. Voy a volver otra vez al tamaño normal, ¿listo? Y vamos entonces a la temperatura E. Entonces vamos a borrar porque pues, necesito espacio aquí para generar las operaciones. Pero espero que hayan entendido lo que les quise mostrar ahí en la imagen. Entonces ese 243.55 lo voy a tener aquí en cuenta. 243.55. Entonces, nueva base de cálculo. 243.55. ¿Qué significa? Que cuando hagamos ya procesos de saber cuánto hay en cada fase, no me voy a 500. Ahora es con 243.55. Y si quiero hacer la suma de estaños, pues sumo los estaños de este análisis para que me dé 243, bueno, estaños y plomos, y sumo los que hay entonces en el protéctico alfa de la temperatura D. Y al final sí me va a dar 200 de estaño y 300 de plomo. Entonces no se asusten ahorita porque cambian la base de cálculo. Temperatura E, que es la misma temperatura eutéctica, equivalente a 183 grados Celsius. ¿Cuál es la diferencia con D? Simple, un delta de T que tiende a cero, es decir, infinitesimal. En este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos W sub 0, WS y WL. Aquí viene un detalle que tiende a generar confusión, ojo. Pero necesito que lo asimilen, porque si no, aquí es donde la mayoría de veces ustedes fallan, y una falla de esas, pues obviamente es un porcentaje grande en cualquier tipo de evaluación. Entonces, tenemos ahora en E, pero resulta y acontece que E ya no es lo que hemos manejado, ¿cierto? Relativo al 40%, este de acá. Ahora lo que vamos es a generar un eutéctico, y el eutéctico es este, 61.9. Entonces, ese 61.9 va a ser ahora nuestro W sub 0. Pues voy a borrar estas cositas. ¿Listo? Para generar esto, W sub 0. Ojo, es para la temperatura E y las que vengan de ahí por debajo. Por ejemplo, esta que dijimos que iba a ser F, ¿no? Temperatura F. Profesor, o sea que eso significa que estamos empezando a evaluar más hacia la parte sólida. Claro, no tanto la parte sólida, sino que el líquido que quedó remanente, equivalente al 49%,
solo le queda la posibilidad de solidificarse como eutéctico. Y como se solidifica como un eutéctico, pues el eutéctico ya no funciona con el 40. El eutéctico para este diagrama siempre funcionará con 61,9. Entonces el W sub 0 se corre, ¿cierto? Ahora vamos a buscar quién sería el WL, quién sería el W de alfa y quién sería el W beta, porque en un eutéctico el líquido se transforma en dos sólidos, alfa y beta. Entonces me voy a mover sobre esa línea. Ahora estoy con I, ¿no? Entonces tener cuidado porque ahora estoy es con E. Entonces vamos a utilizar esta línea, ya que pues no es ya mi W sub 0, entonces saquémosla de acá. Si yo me estoy moviendo desde el eutéctico, que es el 61,9, tengo que buscar a alfa, que es el que está a la izquierda. Entonces, al buscar alfa, llego aquí. Listo, ya encontré el W alfa. Vamos a marcarlo. W alfa. Y ojo, él no se puede confundir con el alfa proeutéctico. Por eso al alfa de aquí arriba lo llamé proeutéctico, para no confundirlo con este. El de arriba son cristales, el de aquí abajo son láminas. Y ahora me voy a mover hacia la derecha porque el líquido no solamente forma a alfa, también forma a beta. Entonces me muevo para acá. Entonces si me estoy moviendo desde acá hasta que encuentre a beta. Listo, ya lo encontré. Esta operación ya la hicimos cuando analizamos la aleación 1. Es decir, pueden mirar la aleación 1 y tomar los datos. Les voy a complementar aquí los datos. W sub 0 ahora es 61,9. W de alfa. Aquí tenía un error, no es líquido y sólido, no, es alfa y beta. W de alfa es 19,2 y W beta 97,5. ¿Sí? 97, 99. 97,5. Esta operación ya existe para hallar alfa y para hallar beta. Existe en el ejercicio de la lección 1. Entonces podemos ir allá y mirar o podemos aplicar la palanca. Igual nos va a dar lo mismo. ¿Cuánto es el porcentaje de alfa? Profe, mirando el ejercicio anterior había dado 45,47%. 45,47%. ¿Y de beta? 54,53. Resulta que allá, en ese ejercicio, la base de cálculo era 200 gramos o 100 gramos. 200. 200. ¿Acá cuánto es la base de cálculo ahora? 243,55. Ah, bueno, entonces hay que hallarle a 243,55 el 45,47 y luego el 54,53. Regálenme esos dos datos. Arriba sería 110,74. 110,74 gramos, muy bien. Y abajo sería 132,81. 0,81. Ahora de cada uno van a hallar el estaño y el plomo. Acá Fabián va a probar lo que aprendimos ahorita. Y ojo, vea, ahora no es sólido y líquido, ahora es alfa, beta. Entonces tiene que existir obviamente la opción de poder calcular de cada componente en la fase. Pues para el caso del estaño sería 110,74 gramos multiplicado por ¿cuánto? Por 19,2. Dividido entre 100, ¿no? Ojo con esto. Sí, señor. Listo. ¿Cuánto nos da?
21.26. 21.26 gramos. Y para plomo, ¿cuánto es de plomo, muchachos? Mm, 89.48. 89.48 gramos. Ahora lo mismo con beta. Para beta, el estaño sería 132.81 gramos por ¿cuánto? Por 97.5. El por ciento, el 97.5%. ¿Cuánto nos da estaño? $129,40. 129,49. ¿Y de plomo? $3.32. 3.32. Bueno, aquí estamos confirmando que en beta es mucho más rico en estaño que en plomo. Mientras que alfa es mucho más rico en plomo que en estaño. Ahora sumen este estaño más este. Y además le suman el estaño del proeutéctico alfa de la temperatura D. Ese ya se había solidificado. Esperando que nos dé ¿cuánto? 200. 200. Entonces hagan la suma a ver si nos da 200. Profe, mientras calcula, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, que uno siempre agarra nueva base de cálculo cuando la siguiente temperatura llega a un punto eutéctico. Para el eutéctico ocurre eso. El eutéctico en una aleación hipo o hiper, ¿cierto? Antecitos se terminaría de solidificar los pro y el líquido remanente le queda solo la opción de convertirse en eutéctico, teniendo la necesidad de una nueva base de cálculo. Para el eutéctico, ¿no? Más adelante vamos a ver eutectoide, peritéctico, peritectoide y monotéctico, donde en algunos casos también se da esto que estamos viendo acá, en otros no. ¿Se da 200 gramos o no? 150,75. Acá. Ahora súmele el estaño que quedó en el alfa proeutéctico de la temperatura D. $199,99. Bueno, eso de una centésima por criterio de aproximación. Aceptable. Hagan lo mismo con el plomo. Sin olvidar sumarle el plomo del alfa proeutéctico. Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué cogimos nuestra nueva base de cálculo como 243,55 y no la otra, la de 256,45? Que ¿por qué no la del proeutéctico alfa? Sí, señor. Porque el eutéctico, si usted mira la reacción, es venir ¿de qué fase? De la líquida. Listo. Pues, Entonces, si vengo de líquida, no podría tomar los sólidos, porque el líquido se me va a transformar en dos sólidos. Cuando nosotros trabajemos ya, espere tantico, que ya se me fue la paloma.
Listo. El eutectoide, en el caso del eutectoide, es venir de un sólido para formar dos nuevos sólidos. Pero esa es una reacción que vamos a trabajar cuando estemos mirando los aceros. ¿Listo? Vamos a dejar por ahí porque la idea es poder realizar la evaluación. Entonces miremos, voy a dejar de presentar. 18 conectados, o sea, hay 2 por ahí volando, lamentablemente. Entonces vamos por acá a buscar. 300 gramos. Señor, ¿el plomo dio 300? 300.01. Sí, señor. 300. Ah, bueno, lo que dije, puede haber una falla de una centésima o dos, no hay problema, ¿listo? Bueno, estoy cuadrando aquí una cosa antes de... Listo, y aquí tengo un archivo que se lo voy a compartir por el chat. Bueno, qué pena demora, pues que tengo aquí muchas pantallas abiertas. Aquí, el ordenador, escritorio. Acá, abrir. Bueno, voy a volverlo a hacer porque se lo compartí solo a una persona. Estaba aquí, era con la última persona que hablé. Entonces ahora nuevamente aquí. Profe, una pregunta, ¿usted nos da la escala para uno, por ejemplo, sacar las líneas de cuánto miden? Bueno, ahorita sobre el mismo diagrama le respondo esa pregunta, ¿listo? Ah, listo, profe. Pues ya a todo el mundo le llegó. ¿Listo? Descárguenlo. Por favor. Lo vamos a trabajar digital, no lo vamos a trabajar impreso, después escaneado, porque es mucho tiempo. Digital, como ya hemos hecho aquí. Y ya nos dieron por ahí una opción de manejo que es muy interesante. Voy a presentar aquí pantalla precisamente para mostrarlo. Ya en este momento deben estar viendo la imagen. Sí, profe, sí se ve. De zinc en cadmio, zinc en cadmio, ZN en C. ¿Listo? Acá están precisamente líneas que van a ayudarles, lineecitas que les van a ayudar para poder hacer esas cuentas que me dicen. Primer punto.
No le aparece, Virgen Santa. Regálame un segundo que aquí no le aparece a alguien en el documento. Profe, yo acabé de enviarlo por el grupo. Por el WhatsApp. Sí, señor. Confirme, Sebastián. Sebastián Tolosa, ¿confirma? Listo. Ok. O sea, ya no hay problema por ese lado. Ahora sí sigo hablando. Entonces van a responder A, B, C, D y E. Pero la E, ojo, dependerá de lo siguiente. Entonces, hay unas instrucciones para la parte E. Dice que por una aleación de XX. Entonces, la aleación dependerá de cada uno. Entonces, por ejemplo, Aguilar Páez Kewin, la aleación es del 28%. Para López Maestre Juan Sebastián, la aleación es del 56%. Y para Villa Calle Christopher Andrés, del 72%. Entonces, no van a tener la misma, ¿listo? Van a tener distintas aleaciones. Entonces, eso para que entiendan qué es la XX. Ve el anexo debajo. De zinc en cadmio, ¿no? Realizar un análisis a las siguientes temperaturas. Primera, a 420. Segunda, cuando corte la línea de líquidos. Deben indicar cuánto es esa temperatura. Tercera, temperatura promedio entre la temperatura 2 anterior y la eutéctica. Hay que calcularla. Y vamos a dejar hasta ahí. Es decir, esta partecita de T4 y T5 y T6, no. Solo hasta T3. Por tiempo. Solo hasta T3. ¿Entendido todos? ¿Oyeron eso? Para que en el mismo, ahí mismo en el documento indiquen T4, T5 y T6, no. No se vayan a desesperar porque no les alcanza el tiempo, sí les va a alcanzar. Las más complicadas precisamente son esas, T4, T5 y T6. Entonces, esas no, ¿entendido? Eso es lo que ustedes van a trabajar. Arranca en este momento, obviamente, ya el quiz. Les pido, por favor, que así como es fácil que ustedes se envíen un documento que no le llegó a uno de ustedes, pues es fácil enviarse una respuesta. ¿No? Lo que les indicaba el semestre pasado y que, bueno, el día de la habilitación, que algunos se quedaron habilitando, pues la moraleja fue que no conviene ponerse a copiarse o a copiar de la web. Entonces, por favor, concentraditos cada uno en su documento, que el tiempo es apenas preciso para este proceso. Una vez terminen, obviamente, pues lo convierten a PDF y me lo envían a mi correo institucional, lo de siempre. Es decir, ese manejo sigue siendo el mismo. Y bueno, por ahí faltando unos 10 minuticos para las 4, yo desconecto aquí el sistema y estaremos por ahí hasta las 4:10, 4:15 esperando los documentos por correo.
Sí, ¿no? No olvidar, muchachos, las evidencias, las reglas de tres, todo eso es parte de los procedimientos. Es decir, no los hagan aparte, háganlos ahí mismo en el documento que van a entregar, porque a cada uno, de acuerdo a la información que les entregué, pues les va a dar reglas de tres distintas. Entonces, incluyan los procedimientos. Todo eso es lo que valida su quiz. ¿Listo? Profe, ¿hasta qué hora es que hay plazo? El plazo para que ya esté en mi correo, 4:15 máximo. Profe, no se le entiende nada. El plazo 4 de la tarde, 15 minutos máximo, ya el correo cargado en mi, o mejor, el previo cargado en mi correo.
Bien, muchachos, ya 3:56, tengo que desconectarme ya. No olviden la hora límite para cargar el documento entonces al correo electrónico. Ya saben que es el institucional. Nos veríamos nuevamente después de Semana Santa. Que tengan unas vacaciones muy reconfortantes. Y bueno, cualquier cosa, pues como les dije, el lunes llegando de Semana Santa, pues ahí tenemos lo de las críticas a las actividades de sustentación que realizó cada grupo. Voy a activar eso dentro de la plataforma para que lo puedan cargar. Un abrazo grande y hasta la próxima.